Y hablando de Hebreos 11, todos podemos tener fe, ¿verdad? Todas podemos tener fe. Lo importante es cuál es el origen de tu fe. El objeto de la fe es el que hace todo. Esa es la verdadera fe, porque la fe nos salva. Es Dios quien nos salva a través de la fe, porque la fe nos conecta con nuestro Salvador. Y espero que tú hoy tengas eso claro, que no hay trabajo que te dé el premio de la fe. Dice, Dios es el que hace todo. Hebreos 11 es acerca de Cristo. El objeto de tu fe debe ser Cristo. Si confías en Cristo, Él te sostiene, porque el objeto de tu fe es suficiente. Cristo es suficiente. Y Hebreos 11 es eso, es acerca de la supremacía de Cristo. Y es por eso, porque la fe produce obras, no viene sola. Y si Dios está haciendo la obra en tu vida, entonces serás transformada. Dios hace todo. Y tener esto es muy claro, porque nos lleva a entender la vida de Abraham, que empezamos a estudiar el mes pasado y continuaremos en el día de hoy. Y nos ayuda a entender Génesis y nos ayuda a entender por qué estamos memorizando Hebreos 11. Hoy estudiaremos los capítulos 18 al 26 y los capítulos 18 al 26 están divididos más o menos en lo que decía la lección, es los capítulos 18 y 19 hablan de la comunión de Dios con los justos. Luego viene el capítulo 20 y 21 que habla de la fidelidad de Dios a su pacto. Después viene el capítulo 22 que habla de que Dios prueba a Abraham. Y después los siguientes capítulos es cómo el pacto de Dios continúa con Isaac. Pero antes de iniciar, acompáñenme en una oración para que el Señor nos guíe en este estudio. Padre Santo, te damos las gracias porque tú has sido bueno, eres bueno y vas a ser bueno, Señor. Nos has traído hasta acá, nos has permitido abrir las Escrituras y escudriñarlas como nos pides que lo hagamos. Y te pedimos en este día, Señor, que tú seas guiándonos en este estudio, guiándonos y mostrándonos, Señor, quién eres tú, mostrándonos tus atributos, mostrándonos tu gracia y tu misericordia para este grupo de pecadoras, Señor. No podemos sino agradecerte y darte las gracias por todos los beneficios que hemos recibido, Señor. Eres tú quien permite que estemos hoy aquí reunidas a pesar de todo lo que pase alrededor nuestro. Tú eres el que lo permite, Señor. Por eso te damos la honra y la gloria. Permite que este tiempo sea valioso para cada una de nosotras, que no nos distraigamos con las cosas que son pasajeras, Señor, sino que meditemos en las eternas. Guíanos, muéstranos lo que tienes para nosotras en este día. Y todo te lo pedimos en el nombre de aquel que nos salvó, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, empecemos con el capítulo 18. Este capítulo trata dos temas principales. El primero es la aparición de Jehová Dios a Abraham en el encinar de Manre. Y esos son los versículos del 1 al 15. Y la segunda parte es la intersección que hace Abraham por los habitantes de Sodoma y Gomorra, ciudades cercanas, y las ciudades cercanas cuyos habitantes eran muy malvados. Este capítulo inicia con una escena de Abraham recibiendo a tres visitantes muy interesantes, que aunque Abraham no reconoció muy bien al principio, confirmó más adelante que uno de ellos era el mismo Yahweh con quien hablaba. Abraham al verlos corrió, dice el versículo. Recuerden, él tenía 99 años y corrió. Entonces pareciera que al verle, él reconoce estos visitantes. Y también pone a correr a su mujer, porque le dice que prepare 40 litros de flor de harina, amásalos y haz tortas de pan. Y era Sara, que tenía 89 años. Entonces no nos podemos quejar de que el esposo de pronto lleve unos amigos a la casa y diga, prepara 40 litros de flor de harina, amásalos y haz tortas de pan. Luego, en medio de la tensión de la comida, ellos le dan una noticia, que el próximo año su mujer tendrá un hijo. Sara se ríe, pues piensa que eso no puede suceder humanamente hablando.
Y Dios no reacciona con severidad ante el pecado de la incredulidad de Sara. Al contrario, le muestra gracia y le dice, versículo 14, ¿hay algo demasiado difícil para el Señor? Volveré a ti al tiempo señalado por este tiempo el año próximo y Sara tendrá un hijo. Hermanas, no hay nada imposible para Dios. Esta afirmación nos debe motivar a continuar en súplica y oración ferviente, rogándole al Señor por nuestras necesidades. Ahora veamos la segunda parte de este capítulo. La intersección de Abraham del versículo 17 en adelante se inicia con un diálogo muy particular que él tiene con el Dios del universo. Y el Señor quiere que nosotras intercedamos por otros, así como Jesús lo hace. Abraham empieza a interceder por estos pueblos malvados ante Dios. Y somos más parecidas a Cristo cuando oramos y intercedemos por otros. Y Abraham confía en el Señor y ruega por otros. Dios se complace en las oraciones de intersección de sus santos. Somos más como Cristo y complacemos al Señor cuando oramos por otros. Él se deleita en escuchar y responder las peticiones de sus santos. Y vemos que el ruego de Abraham fue humilde, porque lo vemos en el versículo 27 que dice, y Abraham respondió y dijo, he aquí, ahora me he atrevido a hablar al Señor, yo que soy polvo y ceniza. Su ruego fue persistente. Él intercedió por Sodoma 6 veces. Y hoy podemos ver cuánto deben agradecer todos los que rechazan el Evangelio y van en contra de la Iglesia de Jesucristo. Pues por estos santos es que Dios ha restringido el castigo, porque el Señor no hará nada que dañe a sus elegidos. ¿Cuánto le debe el mundo a los santos, que son la sal que evitan la corrupción total, que son la luz en un mundo lleno de tinieblas? Por eso el Señor no ha destruido el mundo, por su iglesia y por los que van a ser salvos. Las personas de Sodoma y Gomorra estaban cegadas por la maldad. No podían pensar razonablemente y lo vemos en sus acciones. Así vemos al mundo hoy, ciegos a la verdad. Dice la Escritura, creyéndose sabios, se hicieron necios. Vamos al capítulo 19. El capítulo 19 nos narra la destrucción de Sodoma y el pecado de incesto de Lot con sus 2 hijas. Sodoma, donde Lot llegó al separarse de Abraham, ¿recuerdan? Génesis 13:10 nos lo dice. Lot alzó los ojos y escogió. Lot es la ilustración del creyente débil actual. Este creyente débil actual tiene el conocimiento de Dios y quiere una relación con Él, pero también quiere al mundo. Y al final pierde todo, lo que más valora. Podemos ver muchos ejemplos hoy día, pues el mundo continúa ofreciéndonos todas esas cosas que ofrecían en Sodoma y Gomorra. Riquezas, comodidad, belleza, entretenimiento. Eso es lo que hace que te domine el mundo. Y si te dejas dominar de esto, es apartarse del Señor como hizo Lot y ser débil en la fe y presa fácil del enemigo. Lot tomó decisiones no muy sabias, empezando cuando se separó de Abraham. Y vimos en el versículo 13 del capítulo 13 que decía que las personas de Sodoma y Gomorra eran malvadas y perversas. Y muchas de esas decisiones que Lot toma en el capítulo 20 se ven impregnadas de la influencia de esta sociedad, que esta sociedad había hecho en él y en su familia. Por ejemplo, la decisión de Lot de ofrecer a sus hijas vírgenes a los hombres de Sodoma. Como Lot, cuando llegó la hora de salir, dudó y no lo hizo a prisa como le pedían los ángeles. Ellos fueron los que tomaron de la mano a Lot y lo forzaron a salir. Lot fue rescatado con su familia de la destrucción por un acto de soberana gracia por parte de Dios. El rescatarlos fue un acto de misericordia. Lo leemos en el versículo 17. Mas él titubeaba. Entonces los 2 hombres tomaron su mano
y la mano de su mujer y la mano de sus 2 hijas, porque la compasión del Señor estaba sobre él. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Dice, porque la compasión del Señor estaba con él. Fue por la misericordia de Dios que Lot salió con su familia de Sodoma. Y mirando la segunda parte de este capítulo 19, vemos que a Lot y a sus hijas la cultura de Sodoma dominó sus vidas. Tomaron decisiones que manifestaban cómo el pecado en una sociedad se vuelve como algo completamente normal. Si ustedes leyeron, las hermanas deciden tener a su padre para poder concebir hijos. Y ellas pensaban que era completamente normal, y es la sociedad que estamos viviendo ahora. El abortar un hijo es completamente normal. Mi cuerpo, mi decisión. Y no fueron al arrepentimiento ni a la convicción de error ante el Señor. ¿Por qué? Porque la sociedad les había cambiado sus deseos, sus pensamientos, sus gustos. Recordemos que los hombres de Sodoma estaban cegados por los ángeles y aún así insistían en hacer la maldad a los ángeles. Aún con la ceguera querían hacer daño a los ángeles. El capítulo 20 vemos como con mucha frecuencia nosotras tendemos a poner nuestros ojos en las circunstancias y no en el Señor y sus promesas. En eso se basa este capítulo 20. Porque si ustedes lo leyeron, dice, ¿cómo es posible que Abraham vuelva a cometer el mismo pecado? El patriarca importante en nuestro estudio vuelve a caer en el mismo pecado. Abraham nuevamente dice que Sara es su hermana. Le dice esto a Abimelech. Y el Señor en su gracia vuelve y lo libra. Y le devuelve su mujer sana y salva. Este relato nos muestra cómo Abraham es un pecador redimido, como somos nosotros los creyentes, pecador como nosotras y sujeto a situaciones semejantes a las nuestras. Pero él era objeto de la especial gracia de Dios. Abraham posiblemente dudó acerca de la habilidad de Dios para cuidarlo, y nos pasa, pero no era así. Dios cuidaba de él. Tal vez Abraham dudó de la gracia de Dios, pero Dios permaneció misericordioso con él de forma especial. Este relato nos lleva a meditar acerca de nuestros pecados. Hay pecados que si no tratas con ellos como debes, van a volver tarde o temprano. Hay pecados que tú te puedes arrepentir, pero tú misma te vas a sorprender de que vuelvas a pecar en el mismo pecado. Vuelves a caer en el mismo pecado. Tenemos que arrepentirnos y tú tienes que arrepentirte y poner algo en ese pecado. Tú no puedes quitar el pecado y no poner nada a cambio. Tienes que poner algo. Por eso está el fruto del Espíritu Santo. Ese es el fruto del Espíritu Santo. Tú pones, quitas el pecado y pones algo. De otra forma, el pecado vuelve y aparece. Entonces, dice que el pecado debe ser confesado. Primera de Juan 1, 9, 10 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Todo pecado volverá si no lo pones fuera de ti, en arrepentimiento, confesando y poniendo barreras para que este pecado no vuelva. Y recuerda, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces siempre debemos estar examinándonos a nosotras mismas, arrepintiéndonos de nuestro pecado, buscando el perdón del Señor y su gracia inmerecida para nuestras vidas. Amigas, es muy, muy bueno servir al Señor de esta forma, a un Dios que permanece soberano, incluso cuando nosotras dudamos de su habilidad para cuidarnos, un Dios que permanece misericordioso, incluso cuando pecamos. Vean cómo Dios se refiere acerca de Abraham con Abimelech. Aunque él había pecado, no le dice a Abimelech que Abraham
¿Es un cobarde o es un mentiroso? Lo que le dice es lo contrario. Lean capítulo 20, versículo 7. Ahora pues, devuélvele la mujer al marido, porque él es profeta y orará por ti, y vivirás. Mas si no la devuelves, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Dice de Abraham que era un profeta. Servir a un Dios como él es el mayor gozo y oportunidad que el mundo nos pueda dar. Y conocerlo a él debe ser tu gran motivación para mantenerte apartada del pecado. En el capítulo 21 trata 3 temas principales: el nacimiento de Isaac, versículos 1 a 8, la expulsión de Agar y su hijo Ismael, 9 al 21, y el pacto de Abraham con Abimelech, versículos 22 al 34. Acerca del nacimiento de Isaac, el autor Pink dice al respecto: el nacimiento de Isaac marcó un punto fundamental en el desarrollo del plan eterno de Dios. La venida de ese hijo a Abraham y Sara fue el segundo gran paso hacia el cumplimiento del plan de Jehová, que era el de tener un pueblo propio separado de las naciones vecinas. Y este capítulo 21 cumple la promesa de Dios a Abraham y Sara de que tendrían un hijo. Encontramos esta promesa dada en el capítulo 18, versículos 10 al 12. Este sería el hijo de la promesa. Y era el tiempo de reír y era el tiempo de alegrarse. Siempre nos alegramos cuando nacen bebés en nuestra iglesia. Y para Abraham y su esposa Sara había sido muchos años de espera. No había sido 1 año ni 9 meses, habían sido muchos años de espera. Y finalmente el hijo de la promesa había nacido. Por eso Sara dice en el versículo 6 y 7, y dijo Sara: Dios me ha hecho reír, cualquiera que lo oiga se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Pues bien, le he dado a luz un hijo en su vejez. Y el significado del nombre Abraham, del nombre Isaac, es risa. Y el gozo de ellos no es solo el nacimiento de Isaac, sino el deleite de Abraham y Sara en Dios. Una lección que ellos aprendieron aquí es que Dios es fiel a sus promesas. Ellos habían creído en Dios parcialmente y también habían dudado de Él. Ellos también aprendieron que Dios es todopoderoso. Ellos aprendieron que nada es muy difícil para Él. Ellos aprendieron que los tiempos del Señor son perfectos y los cumple, y no está corriendo para cumplirlos. Una de las cosas que nosotras enfrentamos es que en nuestra vida nos parece que Él se demora mucho en responder. Oramos, la respuesta se tarda, entonces nos inquietamos y a veces nos ponemos a elaborar la respuesta por nosotras mismas. Estamos dudando de la capacidad de Dios para hacer lo que ha prometido o del tiempo de Dios. Necesitamos confiar en Dios y esperar en Él y en sus tiempos. En los versículos 8 en adelante de este capítulo 21 vemos que hay una fiesta. Hay una fiesta en la casa de Abraham, pues Isaac es destetado y todos están muy felices. Pero Sara ve que Ismael se burla de su pequeño Isaac y le pide a Abraham que despida a Ismael y a su madre y los eche fuera. Esto es muy difícil para Abraham porque él amaba a Ismael. Entonces Dios le dice a Abraham que haga lo que Sara le dice. Vemos en el versículo 12 al 13 de este capítulo 21. Mas Dios dijo a Abraham: no te angusties por el muchacho, ni por tu sierva. Presta atención a todo lo que Sara te diga, porque por Isaac será llamada tu descendencia, y también del hijo de la sierva haré una nación por ser tu descendiente. Entonces Abraham obedece a Dios, pues su amor por Ismael debe ser dejado para que los propósitos de Dios se cumplan. Y en el Nuevo Testamento vemos que se cumplen. Gálatas 4, 29 y 30 dice: pero así como entonces el que nació según la carne persiguió al que nació según el Espíritu, así también sucede ahora. Pero, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la sierva y a su hijo,
pues el hijo de la sierva no será heredero con el hijo de la libre. Y vemos en los versículos siguientes cómo Dios sostiene a Agar y al muchacho. Incluso nos dice el relato que el muchacho creció, que el muchacho se hizo arquero, se casó y formó una familia. Y leemos al final de este capítulo 21, versículo 33. Y Abraham plantó un tamarisco en Berseba y allí invocó el nombre del Señor, el Dios eterno. La Biblia de MacArthur dice acerca de este versículo: Dios Señor eterno, un nombre divino que para Abraham significaba la naturaleza inquebrantable y perdurable del pacto que Dios había celebrado con él, a pesar de que él era solo un residente extranjero y forastero en aquella tierra. Y es importante que recordemos que este capítulo 21, como toda la Biblia, es acerca de Dios y no debemos distraernos con los diferentes personajes y situaciones. Entonces hemos visto en este capítulo que Dios cumple sus promesas, que Dios escucha tus lágrimas, como escuchó al muchacho en el versículo 17, que Dios sostiene y cuida, como hizo con Agar y Ismael, versículos 17 al 21, y que Dios estaba con Abraham, versículo 22. Ahora, el capítulo 22 es el primer pasaje desde Génesis 3:15, en el que nos señala el amor y la provisión de Dios para los pecadores culpables a través de la crucifixión de Cristo. Dios le pide a Abraham que le ofrezca a Isaac en sacrificio. Y podríamos pensar, ya Isaac estaba con Abraham, estaban con Sara, Ismael se había ido, entonces estaba disfrutando a su hijo. Podríamos pensar que acaso Isaac se había vuelto demasiado querido para Abraham, había comenzado a ocupar el lugar de Dios en el pensamiento del patriarca. No podemos estar seguras de esto, pero si fuera el caso, esto debería recordarnos acerca de muchas cosas que se vuelven demasiado preciosas para nosotras. Para Abraham, Isaac representaba muchos de los regalos de la gracia de Dios. Lo mismo para nosotras pueden ser nuestros más preciados tesoros aquí en la tierra. Lo que sí podemos decir es que esta prueba era muy dura para Abraham. Anteriormente, Abraham había sido probado en cuanto a si creería que Dios podía hacer la tarea aparentemente imposible de darles un hijo. Era una prueba, pero no tan dura como la que se enfrentaba ahora. Esta prueba involucraba un conflicto aparentemente dentro de las palabras del Dios mismo. Perdón, es que tengo aquí este teléfono y no voy a contestar. Bueno, Dios había prometido a la posteridad a través de Isaac, pero ahora Dios también le ordenaba a Abraham que lo sacrificara. Entonces Abraham actuó de una manera consistente con su conocimiento de Dios. Es decir, Abraham confiaba en él, concluyendo que cualquiera que fueran los propósitos de Dios en esta situación, Dios había demostrado que no podía ser su enemigo. Dios era amigo de Abraham y cualquier cosa que sucediera, Abraham podía confiar en su Dios. Cuando se le dio la orden de sacrificar a Isaac, Abraham no entendió cómo se iba a cumplir la orden. Y si cumplía la orden, cómo se iba a cumplir la promesa. Pero no pasaba nada. Abraham dejó la dificultad con Dios y esta es la esencia de la verdadera fe. Abraham descansó en lo que Dios decidiera para él y su hijo. ¿Y qué es la fe? La fe es creer en Dios y actuar de acuerdo a ello. Y esto fue lo que hizo Abraham. Dios había demostrado que se podía confiar en él. Por lo que Abraham creyó en Dios y actuó a pesar de que no podía entender la solución a la dificultad. Y con cuánta prontitud actuó, el texto nos dice, versículo 3, Abraham se levantó muy de mañana,
aparejó su asno y tomó con él a 2 de sus mozos y a su hijo Isaac, y partió leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Y mientras él se preparaba, podemos suponer qué pensaba él cuando arreglaba la leña, porque dice, y partió la leña para el holocausto. ¿Qué pensaba él cuando estaba arreglando la leña? Seguramente no estaba pensando en el sacrificio que iba a hacerle a Isaac. Creo que Abraham estaba desconcertado con el problema, porque él pensaba, ¿cómo puede Dios ser fiel a su promesa si yo sacrifico a Isaac? Él se preguntaba, ¿qué va a hacer Dios para seguir siendo un Dios de honor? Y vemos el versículo 5. Entonces Abraham dijo a sus mozos, quedaos aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a vosotros. Volveremos a vosotros. Abraham tenía la intención de sacrificar a Isaac, como Dios le había ordenado, pero para entonces él ya estaba seguro de que el desenlace no sería el final de Isaac, ya que dice que después de haber adorado, tanto él como el muchacho regresarían y se unirían a los siervos. Entonces, ¿qué había llegado a creer a Abraham? El autor de Hebreos nos dice, por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su hijo único. Fue a él a quien se le dijo, en Isaac te será llamada descendencia. Él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también en sentido figurado lo volvió a recibir. Una resurrección es comparable con la naturaleza de Dios. Dios es la vida y es el autor de la vida. Y sería un asunto pequeño para Dios resucitar a Isaac, ¿verdad? Él es el creador del universo. Él creó al primer hombre. Entonces, devolver la vida a un cuerpo sería muy fácil para él. Así que la única conclusión clara y lógica es que Dios va a resucitar a Isaac de entre los muertos, ¿verdad? Y no dice nada en la Escritura de lo que sucedió entre Abraham e Isaac. Solamente la pregunta que le hace Isaac a su padre, que dónde estará el sacrificio. Y podemos imaginarnos cuando Abraham le dice qué es lo que va a suceder, porque seguramente le dijo que era lo que iba a suceder, y le dijo que era algo que Dios le había pedido. Entonces, ¿qué sucede entre ellos dos? Puede haber llanto, puede haber una despedida. Vemos la sumisión de Isaac, pues él era un muchacho ya lo suficientemente grande y su papá ya era un hombre entrado en años, pero él se somete a lo que el padre está diciendo. Después ellos hacen la construcción del altar. Abraham coloca allí a Isaac y levanta el cuchillo. Y de pronto escucha, Abraham, Abraham, era el ángel. Aquí estoy, respondió Abraham. Versículos 11 y 12. Mas el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y el ángel dijo, no extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único. Aquí está la prueba de cuánto haría un hombre simple por amor a Dios. Y estoy segura de que tú has visto cómo este incidente también es un ejemplo de cuánto más haría Dios como una expresión de amor por los hombres y mujeres caídos. Y a Abraham solo se le pidió que sacrificara a su hijo. En realidad, él hubiera podido decir que no lo hacía. Él hubiera podido no sacrificarlo. Pero quiero que mediten en esto. Cuando llegó el momento de que Dios, el Padre Celestial, sacrificara a su Hijo, no fue solamente una muerte física, era una muerte espiritual, una que lograba la redención para los pecadores. Cuando la mano de Dios fue levantada en el Calvario, no había nadie que gritara, detén tu mano, no le hagas daño al muchacho. Cuando Dios ofreció su sacrificio, la mano que estaba sobre Cristo cayó.
y Jesús murió. Y a través de esta muerte, Dios dio vida a todos los que confían en el sacrificio de Cristo. Vemos el versículo 13. Entonces Abraham alzó los ojos y miró, y he aquí vio un carnero, detrás de él trabado por los cuernos en un matorral. Y Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. En lugar de su hijo. Se presenta aquí el concepto de la expiación vicaria, que encontraría su cumplimiento en la muerte de Cristo. Los nombres de Dios que conocemos son ventanas que nos muestran algo de su carácter. Vemos que Él es Dios altísimo, que es un Dios eterno, que es inmutable, que es misericordioso, que es paciente, que es bueno, que es santo, que es fiel, que es Señor. Y vemos la declaración de Abraham, otro atributo de Dios, en el versículo 14 del capítulo 22. Y llamó a Abraham a aquel lugar con el nombre del Señor proveerá. Como se dice hasta hoy, en el monte del Señor se proveerá. Jehová Jireh. En los días de Abraham, Dios proveyó un carnero para el sacrificio en lugar del hijo de Abraham. Pero lo que Abraham realmente aprendió fue que en el momento propicio Dios proveería su propio hijo para que muriera para nuestra salvación. Y mi pregunta para mí, para ti hoy es, ¿tú crees esto? ¿Crees en ese sacrificio de Cristo en la cruz? En el capítulo 23 al 25 de Génesis vemos 3 eventos importantes que concluye la primera generación de los patriarcas hebreos. Vamos a ver la muerte de Sara, vamos a ver el matrimonio de Isaac con Rebeca y la muerte de Abraham. El capítulo 23 nos habla de que Sara muere y Abraham sufre su partida. Y esta es la oportunidad de Abraham para comprar legalmente una porción de tierra en la tierra prometida. Y vemos aquí el dolor de Abraham. Versículo 2. Y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y Abraham fue a hacer duelo por Sara y a llorar por ella. Sara había estado casada con Abraham por más de 60 años. Y ella muere a la edad de 127 años. Y Abraham llora su pérdida. Claro, era su compañera, era su ayuda idónea. Tantas circunstancias vividas, tantas ilusiones, alegrías, tristezas, momentos que ellos habían compartido por la misericordia de Dios. Pero Abraham hace frente a la muerte como un creyente que creía en el futuro al decidir sepultar a Sara en la tierra prometida. Nosotros nos enfrentamos a la muerte como algo común a todo ser humano. Todas vamos a morir. Pero no la enfrentamos como los incrédulos. La muerte no retiene cautivo al cristiano mucho tiempo. La muerte es el límite del poder de Satanás y hasta ahí llega, pero Dios continúa desde allí. El creyente anticipa la resurrección del cuerpo y el gozo de la vida eterna. En el capítulo 24 narra el matrimonio de Isaac y Rebeca. Este es un hermoso capítulo y se centra en el hecho de encontrar la voluntad de Dios en la vida del creyente. Este pasaje se refiere a cuando Abraham envió a su siervo a buscar una novia o una esposa para Isaac. Y así como a la voluntad de Rebeca de dejar a su familia y viajar a través de un gran desierto para compartir su vida con un hombre que nunca había visto antes, esta es una conmovedora historia de amor. Abraham había decidido mantener a Isaac alejado de cualquiera que lo alejara del verdadero Dios. Así que Isaac debía estar en la tierra y su esposa debería querer venir a estar con él. Y Dios protege a este siervo en una jornada de más de 724 kilómetros hacia Mesopotamia. Hubo muchas circunstancias en este relato para que el plan no saliera bien. En los versículos 5 a 8 hubiera podido pasar que el siervo fracasara y no pudiera traer a la esposa. En versículo 21 podía pasar que el siervo hubiera podido perder la dirección de Dios.
Hubiera podido pasar que Labán y el hermano de Rebeca hubiera podido negarse a que Rebeca se fuera. Y en los versículos 54 al 56 hubiera podido pasar que Labán y su mamá pudieran haber convencido a Rebeca que se quedara. En los versículos 57 al 58 hubiera podido pasar que Rebeca hubiera rechazado ir con el siervo. Pero Dios fue quien dirigió esta misión, como dice el versículo 27. Y dijo: bendito sea el Señor, Dios de mi señor Abraham, que no ha dejado de mostrar su misericordia y su verdad hacia mi señor, y el Señor me ha guiado en el camino a la casa de los hermanos de mi señor. Este pasaje es sobre Dios, de su fidelidad, de su promesa, de su misericordia a su pueblo. Este pasaje nos habla de la fidelidad de Dios, de la fidelidad a su pacto y a su promesa. La promesa se cumplía. Isaac iba a tener una esposa que era también descendiente de la parte de Abraham. Y es importante que aquí para las mujeres solteras tengan en cuenta esto. No se casen en yugo desigual. No vayan a buscar afuera de su círculo cristiano un esposo. El capítulo 25 tiene un relato de los últimos días de Abraham y el nacimiento de Esaú y Jacob. Dios resaltó la vitalidad de Abraham y Abraham tuvo otra esposa. A través de ella tuvo 6 hijos más, y fueron también amados por él. Pero él también los envió afuera, como había hecho con Ismael. Y esto era todo para asegurar la bendición planeada de Dios que pasaría directamente a Isaac. Nuestro querido Abraham fallece. Dios le dio una muerte tranquila, él muere satisfecho, lleno de días, con todas las bendiciones del Señor, y fue enterrado en la cueva de Macpela junto a su amada Sara. Ahora Isaac y Rebeca serían los confiados con la responsabilidad de continuar con el plan del pacto a la siguiente generación. Isaac tenía 40 años cuando se casa con Rebeca, y en el versículo 20 nos dice esto. También nos dice que Rebeca era estéril, pero una vez más Dios cumple sus promesas y dice que no depende de los esfuerzos humanos. Así que Isaac ora en el versículo 21 y Rebeca concibe. Cuando ella está embarazada, sabe que hay algo diferente, así que ella le pregunta a Dios al respecto. Y el Señor le dice que hay gemelos en su vientre y que iba a haber conflicto entre ellos y el mayor serviría al menor. Y al momento del nacimiento, el primero que nació fue Esaú y recibió su nombre porque era pelirrojo. Y luego nació Jacob, que recibió ese nombre porque agarró el talón de su hermano al nacer. Dice Romanos 9, del 11 al 15. Porque aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama, se le dijo a ella: el mayor servirá al menor. Tal como está escrito: a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo, porque Él dice a Moisés: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y tendré compasión del que yo tenga compasión. Y es entendible, nos queda difícil, la elección divina es difícil de entender, pero eso no la hace incierta. Esto es lo que le responde Charles Spurgeon a una mujer que le dice: no puedo entender por qué Dios diría que odiaba a Esaú, y a eso él le respondió: a mí eso no se me dificulta. Mi problema es entender cómo es que Dios pudo amar a Jacob. La primogenitura aseguraba que el primer nacido sería el líder de la familia y recibiría doble porción de la herencia, pero el valor real no era el material, era la herencia espiritual que Dios había prometido a Abraham, después a Isaac y ahora al hijo de Isaac. Jacob entendió esto,
pero Esaú no lo entendió. Esaú no valoró la progenitura que él poseía. Por esta razón, esta sería comprada astutamente por su hermano, que quería el derecho y sabía cómo obtenerlo, con lo que su hermano valoraba más, que era la comida. Génesis 25:34 dice que Esaú despreció su primogenitura y la trató como si fuera sin valor y la despreció. Esaú deseaba las bendiciones de Dios, pero no lo amaba. ¿Y cuántas veces nosotras deseamos las bendiciones de Dios y nos quejamos porque no las tenemos, pero no amamos a Dios como Él quiere que lo amemos? Aprendemos de Esaú que las personas sin fe rechazan las promesas eternas de Dios para satisfacer deseos temporales. El capítulo 26 muestra que así como su padre, antes que él, Isaac fue probado con una hambruna. Y el Señor le recuerda a Isaac que se quede en la tierra y después da la misma promesa que le había dado a Abraham. Le reafirma su promesa al heredero escogido. Isaac, al igual que su padre, era un hombre temeroso. Dios tiene que proteger a Rebeca del rey Abimelec en Gerar, porque Isaac había mentido sobre ella, justo como su padre había mentido sobre su madre. Una vez más, el engaño había amenazado poner en peligro las promesas de Dios, pero una vez más, el pacto de Dios no sería deshecho. Isaac, como su padre, pecó y ofendió a Dios. Y nosotras también. Nosotras fracasamos y decepcionamos a Dios muchas veces, y de forma grande y de forma pequeña. Pero Dios no es de los que nos reprochan los pecados del pasado. Él no es ese Dios. Él se acuerda de las victorias y nos dice esto para que podamos seguir adelante y tener el gozo de servirle. Lo vemos en el versículo 24. Y el Señor se le apareció aquella misma noche y le dijo: yo soy el Dios de tu padre Abraham, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de mi siervo Abraham. Isaac, como todo creyente, tuvo sus aciertos y sus fracasos, tuvo sus derrotas y sus victorias, sus momentos de debilidad y sus momentos de fortaleza, pero no debe dudarse que fue aquel de quien Dios dijo a Abraham: en Isaac te será llamada descendencia. Capítulo 21, versículo 12. Isaac fue el hijo de la promesa, prometido a Abraham y Sara, para enviar a través de él a la postre al Mesías prometido. El plan de Dios que se había originado en Génesis con Abraham, este plan de redención continuaba, usando un hombre y su heredero, una tierra, una nación, una simiente. La gente iría muriendo, pero el plan de Dios continúa con otros, y también los escogidos del Señor. Ellos tomarían la tarea y la entregarían a la siguiente generación para que el plan de Dios fuera completo. Nadie es indispensable para el plan de Dios. Abraham fue escogido para protagonizar una parte de ese plan. Finalmente se lo enseñó a Isaac y luego Isaac a Jacob. El plan de Dios sigue adelante. Abraham creyó en la promesa de Dios y en la simiente que vendría a través de él. Él vivió 100 años después de que el Señor lo llamó fuera de su vida de idolatría. Así que mi pregunta para ti hoy es: ¿cómo has respondido al llamado de Dios? El pecado nos ha llevado al pozo de la desesperación, nos ha excluido de Dios y nos ha condenado a una vida de miseria. Pero cuando estábamos perdidos en nuestro pecado, sin Dios y sin esperanza en este mundo, Dios, por el gran amor que tenía por nosotros, envió a su Hijo a morir y resucitar en la tumba en victoria. Esa victoria es nuestra si estamos unidas a Él. Qué gozo proviene de esa verdad, ¿no les parece? Qué gozo de ocupar nuestro lugar con Abraham y todos los demás que han recibido corazones alegres a causa de la verdad y la victoria de la resurrección.
Primera de Corintios 15, 54, 55 dice: devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Si tú aún no has creído, hoy es el día de la salvación. Cree en el Señor Jesucristo, en su obra sustitutoria. Él muere por tus pecados y Él resucita para que tú tengas vida eterna junto con Él. Este es todo el propósito de que estudiemos Génesis. Aquí les doy la respuesta si alguna vez tuvieron esa pregunta. ¿Por qué estudiamos Génesis? Este es el propósito de que estudiamos Génesis, de que estudiamos la Biblia, para conocer el plan de Dios. Desde antes de la fundación del mundo, Él tenía ese plan de rescatar pecadoras como tú y como yo, y para llevarlos a ser parte de su reino. Entonces, si hoy tú aún no eres una mujer creyente, hoy es el día de la salvación. Arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, porque tú nos has mostrado a través de estos capítulos tantas cosas buenas acerca de ti, tanta misericordia y tanta gracia con los hombres, Señor. Vemos que tú escoges a hombres que igual son pecadores, que igual fallan, pero tu paciencia y tu misericordia la vemos aquí, Señor. Gracias porque tú nos has mostrado tu perdón y te pedimos, Señor, que si hay alguna mujer aquí que no cree, te pedimos por su salvación, te rogamos para que ella sea salva. Señor, te pedimos por las personas amadas en nuestras familias, nuestros amigos y parientes que no creen, para que nosotras seamos luz, para que nosotras podamos hablar de ese evangelio precioso, de las buenas nuevas. Gracias, Señor, te damos. Te pedimos que ahora las discusiones en las mesas sean para edificarnos, para animarnos unas con otras y para que salgamos, Señor, mostrando a Cristo en todas las circunstancias que tú nos permitas. Te pedimos todo esto y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.